de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el sexto domingo después de Pentecostés y tenemos en el relato del Evangelio de hoy la segunda multiplicación de los panes. Hay algunos milagros que nuestro Señor repitió, y este es uno de ellos. Y como dice sabiamente el padre Castellani, que ha sido uno de los pocos sacerdotes que se preocupó por explicar y condensar las 120 parábolas de nuestro Señor. No digo el único, pero de todos modos una gran obra exegética. Y dice que cuando nuestro Señor repite algo y un milagro, que son parábolas en acción, él dice los milagros son parábolas en acción, las parábolas, que son, sino aquellas comparaciones tomadas de hechos reales y a veces, en algunos casos, exagerados o desproporcionados para hacer ver más la imagen y así hacernos conocer las cosas divinas, los misterios de Dios, esa realidad sobrenatural. Y pues los milagros también, en cierta forma, parábolas en acción que nos hacen conocer esos misterios de las cosas de Dios, del cielo, de nuestra salvación, de la Iglesia. Y él dice que lo importante aquí al considerar es la proporción inversa que hay. Con más panes come menos gente y sobran menos cestas. 7 panes comen 4.000 personas, sobran 7 canastos. En la primera, 5 panes, comieron 5.000 personas y sobraron 12 canastos. Y esto operado a través de los apóstoles. Cómo se multiplicaba en sus manos el pan y los pececillos. Y por eso también simboliza o representa la Eucaristía. Y la Eucaristía no como comunión, sino principalmente como el sacrificio de la misa, y la comunión como la participación al sacrificio ofrecido con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que no vuelve a morir. Por eso Lutero decía que Cristo murió una vez y nada más, y está bien, pero negaba el sacrificio de la misa, su realidad sacramental.
pero no es que vuelva a morir. Se renueva, se reactualiza, se reproduce, se representa verdaderamente el estado de muerte en la cruz. Y eso solamente puede acontecer sacramentalmente, no puede ser física, naturalmente, porque sería, de ser posible, que muriera otra vez una segunda muerte, no la muerte del Calvario hace 2000 años. Eso debe de quedar clarísimo. Es el estado de muerte, su inmolación, producida por la pasión y la muerte, derramando su sangre en la cruz y separándose el alma de su cuerpo, pero permaneciendo allí la divinidad en el cuerpo, y por eso no es un cadáver, y en el alma, pero separados. Y ese estado de muerte se reproduce, se representa, se reactualiza, se realiza causalmente por el sacramento, por la vía sacramental. Por eso es un sacrificio realizado sacramentalmente, por la doble consagración que representa la cosa, pero también tiene que ser representado por las palabras. Y por eso la necesidad, para que haya sacrificio, que haya la significación sacramental en la fórmula consacratoria, que es lo que no han entendido la gran mayoría de los teólogos y sidicentes tomistas. Porque, como lo he dicho 1000 veces, no basta la transubstanciación. Es la transubstanciación del cuerpo separado, muerto, exangüe, y de la sangre derramada en la cruz. No es ni de la sangre de la circuncisión, ni la de circulando en las venas y arterias de nuestro Señor. Para algo sirve la teología, pero parece que no es ni atributo de los grandes teólogos, porque se han puesto con sus disquisiciones, teniendo ya una teología corrompida, adulterada por el nominalismo voluntarista, que lo estropeó todo, y ya la inteligencia no era capaz de conocer. Entonces todo se vuelve opinión, opinable. Y grandes santos cayeron en esa opinionabilidad estúpida. Y lo que le enseñan en Ecón y en todas partes a los seminaristas es las opiniones teológicas. Y si yo soy franciscano, las de los franciscanos. Y si soy de dominico, la de Santo Tomás. E incluso de un Santo Tomás corrompido, que no han entendido. Y claro está, ¿qué puede pasar con la doctrina de la Iglesia? Toda esta crisis, les cambian la misa, la adulteran la misa y siguen como si nada pasara. Porque falta el elemento teológico, riguroso y cierto. ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, de todos modos, entonces, ¿cómo nuestro Señor, a través de los apóstoles, multiplica los panes en las manos de ellos, y ellos los primeros asombrados? Entonces, ¿cómo se propaga
podemos decir así la fe, a través de la Eucaristía como misa y como comunión, pero principalmente como misa, sacrificio. Y por la palabra del Evangelio, las dos vías reales de la propagación de la fe, y han sido adulteradas, corrompidas. A ver quién puede sostener teológicamente que los obispos consagrados con una fórmula totalmente cambiada, porque que dejen un et, una i, ¿qué me queda de un escrito? Que me quede una letra. Nada, cambiaron todo. ¿Es válido eso? Es que es el colmo. Pero como no se osa decir que la autoridad que lo hizo está claudicando en su función y que es usurpador, entonces, claro, ¿quién se mete con la jerarquía? ¿Quién se mete con el Vaticano? ¿Y quién se mete con su majestad el Papa Tutankamón divinizado? Porque no hay que ser más papista que el Papa, ni más papista que Dios. Entonces, claro, ¿cómo se enfrenta eso? Y aquí también tenemos en la parábola, en la multiplicación de los panes, lo que el padre Castellani dice. Los medios pobres de la difusión de la fe. Vemos cómo se difunde a través de las manos de los apóstoles, se multiplica. Pero con medios pobres, menos panes, más gente, más obras. Entonces, nos está hablando, dice el Padre, de que la fe no necesita medios opulentos y riquezas, sí ayudan, pero es primero por la palabra de Dios, que es un soplo. Entonces no necesita tanta alaraca y menos política y menos politiquería. Aunque claro está, si un emperador, un rey es católico y lo favorece, bendito sea Dios. Pero no como se cree hoy, la fe de la propaganda de la fe o lo que fuera. Radio, televisión y la chicha. Y la política. El poder político. Y muchos imbéciles tradicionalistas también, que le hacen el juego a la democracia herética, que se basa en la soberanía del pueblo, y eso es una herejía, que no la condenaron en el siglo XX, y por eso se derrumbó el siglo XX. Pío XII aclamando la democracia. Herética. Soberano es solamente Dios. Eso es pura revolución llamada francesa o lo que quieran, masonería, judería. ¿Y quién en la iglesia dijo eso? ¿Qué obispo dice no se puede votar si no se hace al menos la salvedad en conciencia de que yo no voto como pueblo soberano, sino como simple designatario, que es muy distinto, y que el electo por lo menos cumpla con el orden natural? Nadie.
Los primeros es un deber, es un pecado. Tu abuela, pedazo de obispos imbéciles, que me indigna, como la Conferencia Episcopal de la Argentina en los años 30. Y por eso son unos tarados. ¿Quién lo ha dicho? Y aquí, Ordóñez, el gran fiel, ex amigo mío, porque con uno que claudica así, ni el saludo. Ex procurador, y ahora tienen su fórmula a un vicepresidente que es protestante para ganar los votos protestantes. ¿Pero qué le pasa? Y justamente lo fustigan los mismos judíos, masones y liberales. En El Tiempo, en la revista Semana, pero está bien que lo enrostren por imbécil. Como un tradicionalista, lefebrista, y ahora, claro, como el demonio. Si yo me corrompo, ¿quién es el que me va a decir pervertido? El demonio, el primero. Igual, y bien merecido se lo tiene. Y no se puede. Una fórmula con un protestante no se puede votar, no es electiva, es pecado. A ver qué va a decir la fraternidad ahora. Y encima, ¿presidente de qué? Para ser un mercanchifle más del poder universal financiero sionista. Y me importa un rábano que me corten la cabeza. A esas estupideces se ha llegado. Pues muy bien hecho que lo sigan fustigando los enemigos de la iglesia para que no sea imbécil. Ordóñez. Y a ver qué cara va a poner el día que nos crucemos, si Dios nos da vida. Porque la única que le queda es de rodillas, pidiendo perdón a Dios por su imbecilidad y su apostasía, disimulada, claro está. Porque hay que apostatar de los principios fundamentales. Y no me meto en política, pero que los políticos y los politiqueros no se metan con la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? O lo que queda de la verdadera iglesia. Porque esta patraña de nueva iglesia por conciliar es la iglesia del anticristo. Pseudoprofeta. No la iglesia de Cristo. Ya lo dijo Monseñor Lefebvre. Así que si aquí queda algún digno sucesor de la fraternidad y de Monseñor Lefebvre, soy yo, no estos imbéciles, ni Felea la cabeza, ni Tissier, ni Williamson, ni el que sea. Partida de traidores y de vendepatria y vendeiglesias. Aburguesados. Sin teología, sin doctrina y sin honor y sin pundonor. ¿Qué vamos a hacer? Lo lamento. Y no quería hablar de esto, pero ¿qué vamos a hacer? Son los acontecimientos. Y hay que torearlos de frente y no de medio lado. Se acabó. Entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo esos medios lo que necesitan
es la verdad del Evangelio, la verdad de la doctrina y todo lo que ello implica. Por eso han esterilizado la iglesia. Así de claro, le han vaciado la Eucaristía, el sacrificio y el orden sacerdotal con esa fórmula de consagración de los obispos. Por lo menos, porque está la de los sacerdotes, que tienen menos cambio, pero que también afectan. Pero aquí con la de los obispos es más que evidente. ¿Qué vamos a hacer? Pero claro, y me voy a alargar, pero ¿qué vamos a hacer? Nadie se quiere meter, como dije al principio, con la jerarquía, con el Papa. ¿Y cuántos católicos tradicionalistas? ¿Cómo Dios va a fallar en su promesa a Pedro? Sea cual fuera la promesa de Cristo, que la tengo que creer y conocer en qué consiste. Jamás puede contradecir los hechos. Entonces, si yo veo que un sucesor de Pedro es un hereje, yo no puedo contradecir los hechos. O me quedo callado y estudio, pero no digo, no puede ser entonces el imbécil de Juan Pablo II o de Pablo VI o el papanata Che Panchito Villa. No es hereje por la promesa. Así que la chica sale del prostíbulo. Ah, no, es la virgencita. Ah, es que es de buena familia y el papá la cuida. Sí, bueno, pero aquí hay un problema. Entonces ninguna promesa divina me puede contradecir el hecho. Entonces lo que tengo que hacer es ver cómo se conjuga y hasta dónde el hecho se explica con la promesa divina y hasta dónde va la promesa divina. Y aquí estuvo el error de Monseñor Lefebvre, me duele decirlo. ¿Por qué error? Porque no planteó el problema doctrinalmente. No digo que lo zanje, que lo resuelva, que le dé solución, sino que plantee, como el médico bueno, plantea el diagnóstico. Otra cosa es que lo salve o no al enfermo, pero le dice, es cáncer, es tifus, es esto, y no que ni se sabe. Por los síntomas. Ese es el buen médico clínico. Después, si se salva o no se salva, pero da en el diagnóstico porque conoce su profesión. Entonces aquí algo pasa parecido, y no solamente Monseñor Lefebvre no lo hizo, ni Monseñor de Castromaller, ni el padre Coach, doctor en Derecho Canónico, y que era sedevacantista, no chiflado, como la gran mayoría de todos aquellos que descienden de Godin Tuk, hay que decirlo, viscerales, porque no admiten el problema de la defectibilidad del Papa en la fe, porque está la promesa, pero es que la indefectibilidad del Papa en la fe no es de su fe personal,
es de la fe propuesta como instrumento de la Iglesia en la cátedra de Pedro, que es muy distinto. Y todos estos imbéciles no se dan cuenta. E igual los anti-sedevacantistas. Y como no ha habido un Monseñor Lefebvre, un Monseñor de Castromayer, o el que sea, que dijera cuáles son los límites, planteamiento del problema, pues ahí está. Suponían sus actuares y sus decires en un postulado, pero que no había sido planteado. Kempis, de nuevo, lamento. No importa mucho. Hay que santificarse. No discutamos, no hablemos del Papa. De eso hasta aquí, hasta la coronilla, Necón. Jamás le hice caso a eso, porque me parecía una idiotez. Yo me preocupo de lo que me tengo que preocupar, y por eso es que hoy, después de más de 30 años, puedo hablar con categoría teológica y a ver qué mico con teología de salivazo me va a venir a decir que no. Quiero verlo. Que salga. Y que salga de frente, diciendo su verdadera identidad y no utilizando a lacayos de segundo orden. Entonces, la infalibilidad prometida al Papa no es de la de su fe personal, es de la de su fe cuando confirma a sus hermanos en la fe ex officio desde la cátedra de Pedro. Y por eso se definió en Pastor Eternus que era infalible ex cátedra y no que era infalible siempre. Estos tontunos no se dan cuenta que de tener ellos razón está mal definida. En Vaticano I, el Concilio Vaticano I en el siglo XIX, con Pío IX, la definición es cátedra. Y después confunden es cátedra con infalibilidad universal de la Iglesia, que ya no es del Papa solo, es de todo el magisterio oficial de la Iglesia en sus obispos con el Papa a la cabeza, ya sea en concilio, reunidos extraordinariamente o ordinariamente, cada uno en sus diócesis. Pero como unidad de colegiada, de cuerpo moral o de sucesión del colegio apostólico. ¿Qué vamos a hacer? Por eso muchos sitios sedevacantistas viscerales me boicotean. Porque esto yo lo he dicho hace ya 20 años o 15. Y no lo publican en francés, por ejemplo. Joubert Remy, Bruno Saglio. Es que yo me los conozco a todos. ¿Por qué? Porque son viscerales, tanto como los antisedevacantistas. Y como no saben un pito de teología, creen que porque saben 3 cánones del derecho canónico ya son doctores en teología eclesiástica, en derecho eclesiástico. Ese es el problema entonces. O como el padre Ortiz, el padre René Trincado. Como el Papa. Y sí, puede caer en herejía. Ya lo dice Melchor Cano, refutando a Piguí. No es la infalibilidad
de la fe, la impecabilidad de la fe del Papa como persona, sino como sucesor de San Pedro que confirma, y eso hasta lo dice Brumer, si no me equivoco, Melkerberg. Entonces, cuando confirma a sus hermanos en la fe, en el nombre de Cristo, de la Iglesia de Dios, con el poder papal, y se acabó, fuera de allí, no es infalible. Él solo. Otra cosa es la infalibilidad del magisterio ordinario universal. Esto no lo entiende tampoco ni Amor a la Verdad, que yo lo creía don Antonio Muñiz, que así se llama, que era un poquito más decente y cuerdo, que me publicara el sermón. Y después me arrepentí porque hablando del efebrismo heretizante. Y le dije, vea, muchas gracias, pero mejor es que no lo publique más. Y me dice que no quiere discutir conmigo, pero me felicita de mi labor apologética. Y entonces, es que no tienen argumentos, pero se basan en sus prejuicios y quieren defender, y como no hay sacerdotes, no hay obispos, ¿qué pasa? Y no hablemos del Vaticano corrompido, degenerado. Eso no es iglesia, esa es la contraiglesia. Entonces, mis estimados hermanos, hay que saber explicar las cosas ponderándolas en su planteamiento doctrinal. No sé si quede claro o medio claro. Aquí podemos seguir, pero ya no quiero abusar de la pobre paciencia de ustedes. Pero estamos metidos en un mare magnum y hay que defenderse a sablazo teológico y plantear teológicamente, no kempianamente, místicamente. Yo me voy a la sacristía a rezar y que el mundo se caiga. No. Porque eso es lo que ha pasado en definitiva. Entonces, mis estimados hermanos, que podamos seguir fieles a la Santa Misa de siempre, a la palabra del Evangelio de Cristo sin adulterarnos, y que así nos beneficiemos de la redención operada por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, nosotros, para que así nos salvemos y ayudemos a salvar lo que se pueda. Porque nadie se salva si no quiere. Pues bien, que estas cosas se nos graben en el corazón, las meditemos y que la Santísima Virgen María nos proteja como sus indefensos y pobres hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine. Repitió, y este es uno de ellos. Y como dice sabiamente el padre Castellani, que ha sido uno de los pocos sacerdotes que se preocupó por explicar y condensar las 120 parábolas de nuestro Señor.
no digo el único, pero con la espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta, está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el sexto domingo después de Pentecostés y tenemos en el relato del Evangelio de hoy la segunda multiplicación de los panes. Hay algunos milagros que nuestro Señor, de todos modos, una gran obra exegética. Y dice que cuando nuestro Señor repite algo y un milagro, que son parábolas en acción, Él dice los milagros son parábolas en acción, las parábolas, que son, sino aquellas comparaciones tomadas de hechos reales, y a veces, en algunos casos, exagerados o desproporcionados para hacer ver más la imagen y así hacernos conocer las cosas divinas, los misterios de Dios, esa realidad sobrenatural. Y pues los milagros también, en cierta forma, parábolas en acción que nos hacen conocer esos misterios de las cosas de Dios, del cielo, de nuestra salvación, de la iglesia. Y él dice que